medio de varios intentos separatistas y creciente violencia, Ucrania se dispone a celebrar elecciones presidenciales el próximo 25 de mayo. Convertida en tablero de ajedrez de las potencias occidentales, Ucrania se dispone a celebrar el próximo 25 de mayo unas controvertidas elecciones presidenciales, precedidas por varios intentos separatistas y una creciente violencia. Luego de la anexión de Crimea a la Federación Rusa, las regiones de Lugansk y Donetsk se declararon repúblicas populares independientes a partir del masivo respaldo a la secesión logrado en ambos referéndums. La autodenominada República Popular de Donetsk fue más allá y ya pidió incluso la anexión a Rusia. Antes y después de las consultas populares, los enfrentamientos entre los grupos prorrusos y las fuerzas que responden al denominado operativo antiterrorista, impulsado por el presidente interino Alexander Turchinov en el este del país, causaron decenas de muertos y heridos. Es que Donetsk y Lugansk, dos regiones localizadas en la cuenca minera del Donbass, son de importancia vital para la economía ucraniana. Juntas, generan un tercio de la producción industrial del país y proporcionan el 20% del Producto Bruto Interno. Mientras las consultas separatistas fueron declaradas ilegales por Ucrania, Estados Unidos y Europa, el presidente ruso Vladimir Putin, a diferencia de Crimea, mostró prudencia a la hora de valorar la situación política en las regiones del este ucraniano, instando incluso a esperar el resultado de los comicios convocados por el gobierno interino de Kiev. Según los últimos sondeos, el empresario Petro Poroshenko ganaría estas elecciones en la primera vuelta tras el derrumbe en las encuestas de la ex primera ministra Yulia Timoshenko. Poroshenko, uno de los líderes de la revuelta que derrocó al gobierno de Viktor Yanukovych, alcanzaría el 54,7% de los votos, mientras que Timoshenko lograría apenas un 9,6%. El tercer candidato en discordia es el banquero Sergei Tigipko, antiguo asesor electoral del depuesto mandatario Yanukovych. Ante una eventual victoria, Poroshenko declaró que en solo 3 meses normalizaría las relaciones con Rusia. Sin embargo, Putin descartó, por el momento, nuevas conversaciones con Kiev, la Unión Europea y Estados Unidos, salvo que éstas incluyan a los representantes de las regiones del este ucraniano. Ante los nuevos referéndums separatistas, la Unión Europea reaccionó con una remozada tanda de sanciones, llevando a 48 el número de funcionarios y ciudadanos rusos imposibilitados de hacer negocios con Europa, incluyendo además a 2 empresas de Crimea que fueron nacionalizadas por Moscú tras la incorporación de la península a la Federación Rusa. Sin embargo, no todos los miembros del bloque europeo acuerdan en aumentar la presión sobre el Kremlin. Las tibias sanciones impuestas a ciudadanos y empresas rusas tienen un costo para los países de la Unión Europea con mayores vínculos comerciales con Rusia, generando un choque de intereses con Estados Unidos menos comprometido económicamente con Moscú. Mientras Alemania busca una solución conciliatoria, instando al diálogo entre sectores europeos y prorrusos en Ucrania, Francia consiguió irritar a Estados Unidos al proceder a la entrega de 2 portahelicópteros de tipo Mistral vendidos en 2011 a Rusia y al confirmar la presencia de Vladimir Putin en las ceremonias del 70º aniversario del desembarco en Normandía, previstas para el 6 de junio. A pesar de sus diferencias, Estados Unidos, Alemania y Francia
Advirtieron al Kremlin que todo intento de sabotear las elecciones presidenciales ucranianas el 25 de mayo desencadenaría una tercera fase de sanciones que podrían afectar directamente a la economía rusa. Realmente muy complicada la situación, Raúl, si uno piensa que en principio tiene que haber elecciones el fin de semana que viene. Y además tienen algo que los va, a mi juicio, a relegar un poco, y es que hay paralelamente elecciones en la Unión Europea. Entonces, Parlamentaria. Claro, El Parlamento Europeo. Claro, el Parlamento Europeo. Por lo tanto, gran parte de los medios de comunicación y los políticos van a estar mucho más preocupados en eso que mirar lo que pasa en Ucrania, salvo que haya mucha violencia. El presidente Vladimir Putin de Rusia ahora dijo que sí, aceptaría las elecciones en Ucrania. Igual yo no veo una solución a corto plazo, porque estas dos regiones que declararon su autonomía, casi independencia, no sé cómo puede haber retorno. Están plantando bandera, están planteando que claramente va a haber una nueva frontera. La región de Crimea, que ya decidió su traspaso a Rusia, está Odessa ahí, otra cuarta región que está media en el limbo, un país quebrado económicamente. Y sabes un detalle, vos que sé mucho los temas económicos, que me llama mucho la atención, vos fijate en los candidatos, los principales candidatos son gente muy adinerada. Y además en esta gestión hay en varias regiones gobernadores que son también multimillonarios de los más poderosos. Es algo que me llamó mucho la atención, la aparición de estos nuevos multimillonarios, que obviamente en la época soviética no existían, o por lo menos no de esta manera tan abierta y explícita, y no parece haber respuesta de corrientes progresistas, sindicales, que no tienen en principio casi voz pública. Bueno, vos fíjate cómo acompañando este fenómeno también lo que sucede con los poderosos empresarios o los ricos rusos que están en los países occidentales, como esto también está dificultando la aplicación de las medidas de sanción económica, que no todos los países acompañan justamente porque tienen intereses de que esos capitales rusos no se vayan de sus países, digamos. Tanto en Alemania, Francia, Gran Bretaña están más preocupados por la incidencia que puede tener para ellos este tipo de sanciones que en ver cómo reacciona Putin ante las sanciones que pueden aplicar. Y sus negocios en Rusia. Esto también hay que recordarlo. Empresas europeas importantes que tienen negocios en Rusia. O sea, no es solamente no recibir más gas, sino que también podría implicar perder parte de sus negocios. Tal cual. Son tanto los elementos cruzados que parecieran tener una definición en Ucrania que hacen que el damero este sea muy complicado de resolverse. Inclusive hasta digamos, el máximo riesgo que puede tener todo este proceso, que es que se desate una guerra civil en Ucrania, digamos, una guerra ya desatada, ya el nivel de violencia es suficientemente preocupante, pero digamos, si se desatara una guerra civil, ya no se entiende bien a quién beneficia y a quién perjudica, porque Estados Unidos está pensando que antes de perder Ucrania y dejarla en manos de Putin es preferible una guerra civil, como especulan algunos comentarios, algunos análisis de decir, bueno, eso va a ser un costo político que va a tener que pagar Putin. Están pensando que realmente Putin está con un plan de rearmar lo que era la Unión Soviética o el Imperio Ruso. ¿Hasta dónde llegan este tipo de especulaciones? Porque también esto juega en el alineamiento que están teniendo las grandes potencias con respecto al tema de Ucrania, que a medida que intervienen más factores, se hace cada vez más complejo y más riesgoso el final de esta historia, y porque por el contrario de lo que a veces uno puede suponer, que esto termina neutralizando al haber más sectores en juego, en este caso parecería pasar exactamente lo contrario, ¿no? Además me parece que está teniendo una dinámica difícil de controlar, porque cuando uno hace unos meses atrás veía la liberación de Yulia Timoshenko, la ex primer ministra que estaba encarcelada por temas de corrupción, había desde el mundo occidental una cuestión de taparla, de cubrirla, de presentarla como una heroína.
para gran parte de los ucranianos esto no es así, porque efectivamente la corrupción es muy profunda ahí y fue una de las razones o la razón que la llevó a la cárcel. Me parece que estamos viendo también el fenómeno, lo ligo con estos empresarios multimillonarios que plantean, yo ya tengo dinero, no voy a enriquecerme. En todo caso, me enriquecí antes, no importa cómo, pero no quiero el poder político como beneficio propio, mientras otros parecería ser que sí quieren estar en el poder político también para beneficio propio. Sí, muchas veces se dice que tener mucho dinero lo único que hace es provocarle la necesidad de tener más. Entonces, bueno, hay con lo como cual la lógica... Bueno, suele... Dalmiro Sáenz, el escritor, siempre decía esto, el tema no es tener el dinero, sino que el tema es hacer el dinero. Hay una cuestión que inclusive la dejaría ahí como para seguir pensándola. Digamos, todo este tema empezó con el desplazamiento de Yanukovych y la resistencia que había por temas de corrupción, temas de democracia. Ahora parecería que hay otros factores que han dicho, señores, corrupción y democracia, dejen de costado estos temas, ahora estamos discutiendo de poder y poder mundial, ¿no? Y esto me parece que complicó muchísimo la cosa en Ucrania y hace impredecible cada paso que se da a dónde puede conducir. Coincido contigo, hablaste de complicar la situación y Félix Taylor siempre la complica cuando da pistas. En vez de ayudar a la gente, la complica. Tenía que ibas a decir eso. Pero es verdad, den una pista, Taylor. Estoy para eso, Pedro. La gente para empieza a llamar antes de que usted dé la incógnita. Estoy para eso, justamente, para complicarlo algo más después de escucharlo a usted. Juan de Mar del Plata dice, gracias por poner mapas en los informes, dice, ayuda a comprender los textos. Dice Juan. Fabián de Merlo, si el pueblo más humilde apoya a Bachelet, Chile va a salir adelante. Mara de Puan felicita a los periodistas que hacen el programa. Emilio de Almagro dice, si Estados Unidos ataca a Bachelet, quiere decir que Chile va por el buen camino, dice Emilio. Buena pregunta. Juan de Moreno es chileno, dice que hace 40 años que vive en la Argentina. Recuerda que durante el gobierno de Allende la universidad era gratuita. Sí. Osvaldo de Rafael, en la provincia de Santa Fe, dice, ¿por qué no mandamos a pasear a los embajadores de Estados Unidos en América Latina? Dice que nos respeten, dice. Pasean bastante, no se preocupen. Sí, ¿no? Sergio de San Rafael, en Mendoza, saluda a todo el equipo de Visión 7 Internacional y pregunta si la guerra y la paz del mundo dependen del conflicto entre Israel y los países árabes. Pequeña pregunta. No sabemos, ¿no? ¿De qué depende la paz? La pregunta para responderla. Sí, exactamente, no sabemos. Lucas de Almagro acierta con la incógnita. Qué atención, bueno. Betty de Lomas también acierta con la incógnita. La que no acierta es Beatriz de Lobos, que dice que es Adolf Appia, no es. Pero ya que no sabe, le vamos a dar algún dato de la incógnita de hoy. Atención, segundo dato de la incógnita de nuestro personaje de hoy. Allí está la fotografía. Sobre finales de los años 60, nuestro personaje decide dedicarse con exclusividad al arte. Por aquellos años se relaciona además con Salvador Dalí, nada más y nada menos. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, 0800 444 1777 4535 0709 y por supuesto la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Uruguay seduce a Estados Unidos. La reciente visita de Mujica a Obama y la creciente relación entre ambos países no logra disipar las tensiones que remiten a los convulsionados años 70, cuando el presidente Mujica militaba en la guerrilla Tupamaros. Luego de la pausa, se lo contamos como siempre en Visión 7 Internacional.